Buenos días, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, integrados por Carlos Chabajay, Concepción Petzey, Melissa Vázquez, Marianela Calva y su servidora, Cristi Cook. Tenemos a bien exponer la NIA 805, que trata sobre las consideraciones especiales en auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. El alcance de esta NIA es de las consideraciones especiales para la aplicación de normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico en un estado financiero que pueda haber sido preparado de conformidad con un marco de información financiera con fines generales o fines específicos y no es aplicable al informe de auditoría de un componente que se emite como resultado de trabajos realizados sobre información financiera de un componente. El objetivo de esta NIA es de que el auditor aplicará las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida. En específico, primero, es la aceptación del encargo, la aplicación y la ejecución de dicho encargo y la información de una opinión en el informe sobre los estados financieros. Definiciones. Las definiciones de esta NIA están el elemento de un estado financiero o de cuenta, que es una partida de un estado financiero. También están las NIF, que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y los estados financieros son un elemento específico de un estado financiero, que es la información a revelar que comprende la información explicativa u otra información descriptiva revelada siempre en los estados financieros o el elemento. El requerimiento de la NIA está primero a las consideraciones para la aceptación del encargo y como parte de la aplicación de la NIA, en este caso está lo que es la NIA 200, que el auditor cumpla con los requerimientos de ética aplicados y también está la aceptación del marco de información financiera que está basada en un marco de información financiera establecido por una organización emisora de normas autorizadas o reconocidos y que se emite por normas para la preparación de conjunto completo de estados financieros. Y por último está la formación de la opinión, que esto dependerá del marco de información financiera y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado, compañeros. Siguiendo con los requerimientos de la NIA 805, encontramos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. En esto el auditor deberá tener en cuenta lo que establece la NIA 200, puesto que la NIA 200 establece que todas las demás NIAs han sido redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros. Además, deberá de adaptar todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida que lo requieran las circunstancias del encargo. Como siguiente requerimiento tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. En esto el auditor deberá de aplicar los requerimientos establecidos en la NIA 700 y, cuando sea también aplicable, los de la NIA 800. Dentro de este requerimiento se nos indica que el auditor puede llegar a aceptar dos encargos, es decir, un encargo sobre el conjunto completo de estados financieros, así como sobre un solo estado financiero o elemento específico. Sin embargo, el auditor deberá de tomar en cuenta que deberá de expresar una opinión por separado para cada encargo y también diferenciará la opinión sobre un solo estado financiero o sobre el elemento del cual se aceptó el encargo. Lo más importante que establece esta norma es de que no puede existir incongruencia entre ambas opiniones, es decir, que como lo establece la NIA 705, no se permite la inclusión dentro de los estados financieros en su conjunto. Por ejemplo, que dentro de la auditoría de estados financieros conjuntos o completos se haya emitido una opinión modificada, sería incongruente emitir una opinión no modificada dentro de un solo estado financiero o elemento específico del que se auditó. Sin embargo, también la norma nos establece o nos hace la salvedad que sí se podría hacer excepción cuando se emita una opinión modificada dentro de los estados financieros conjuntos o completos,
contra los estados financieros de un, o más bien de un solo estado financiero o un elemento, cuando las disposiciones legales y reglamentarias no lo prohíban y la opinión que se expresa en un informe no sea publicada conjuntamente con el informe que contiene la opinión modificada. Y por último, que el elemento del cual se emitió una opinión no modificada no se constituya o no constituya una parte importante del conjunto completo de estados financieros. Dejo tiempo a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos la NIA 810, encargos para informes sobre estados financieros resumidos. Alcance: presenta la responsabilidad del auditor relacionada con un encargo para informar estados financieros resumidos derivados de los estados financieros auditados anteriormente. Objetivo: el objetivo de esta norma es que el auditor determinará si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y, en su caso, si se le contrata, este deberá formar su opinión sobre los estados financieros resumidos a través de la evaluación de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y así poder presentar su informe de forma escrita. Definiciones: criterios aplicados, es decir, es la forma en cómo la dirección elabora y prepara los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados: son estados auditados por el auditor de conformidad con las NIAs, de las cuales se derivan los estados financieros resumidos. Y por último tenemos los estados financieros resumidos, esta información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros. Requerimientos: aceptación del encargo. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre los estados financieros resumidos cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se deriven los estados financieros resumidos. Existen algunos factores que pueden influir en la determinación por el auditor de la aceptabilidad de los criterios. Entre estas podemos encontrar la naturaleza de la entidad, la finalidad de los estados financieros resumidos. También se obtendrá el acuerdo de la dirección de que ésta reconoce y comprende la responsabilidad. Esta misma se hace a través de la preparación y elaboración de los estados financieros de conformidad con los criterios ya mencionados. También se debe de poner en los estados financieros auditados a disposición de los usuarios a quienes se destina sin excesiva dificultad. Se debe acordar con la dirección la forma de la opinión que se ha de expresar sobre los estados financieros resumidos a través de la evidencia. Naturaleza de los procedimientos: evaluación de los estados financieros, que si revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. También tenemos cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados. Esto quiere decir que se deben evaluar si describen claramente de quién se puede obtener los estados financieros auditados o el lugar en donde están disponibles. Las disposiciones legales o reglamentarias que especifican que no es necesario que sean puestos a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros. También se debe de comparar los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados, evaluar teniendo en cuenta la finalidad de los estados financieros. Dejo el tiempo para mi compañera. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con los siguientes requerimientos, explicaré la forma de la opinión. Cuando el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión y concluya que los estados financieros resumidos son adecuados para emitir una opinión no modificada, utilizará las frases siguientes: que los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados. De igual manera que los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Cuando el auditor informe sobre estados financieros resumidos después de la finalización de la auditoría de los estados financieros,
No se requiere que obtenga evidencia de auditoría adicional sobre los estados financieros auditados. Puede que el auditor llegue a conocer que existían hechos en la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros, pero en la cual él no pudo obtener conocimiento anteriormente. Entonces, no se requiere que estos efectos sobre los hechos que hayan ocurrido también con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, él obtenga información adicional sobre estos hechos. Información en documentos que contienen estados financieros resumidos. Si nos preguntamos cuál es la importancia del auditor de leer la otra información, pues es importante que el auditor, con el fin de considerar si existe una incongruencia material en la otra información y en los estados financieros resumidos, pues si el auditor identifica una incongruencia material en la otra información y en los estados financieros resumidos, debe considerar discutir esta cuestión con la dirección y determinar si deben ser revisados los estados financieros resumidos o la información incluida en la documentación que contiene los estados financieros resumidos y el informe de auditoría correspondiente. Elementos del informe de auditoría. Recordemos que la NIA 700 nos da los elementos que debe de contener un informe de auditoría, como el título, el destinatario, pero esta norma nos dice que tenemos que tener una identificación especial de los estados financieros resumidos y auditados, también una expresión de una opinión y sobre todo una declaración que los estados financieros no contienen toda la información a revelar requerida. Debemos describir la responsabilidad de la dirección de la preparación de los estados financieros, una declaración de que el auditor es responsable de expresar una opinión basándose en los procedimientos de auditoría aplicados. Debemos de expresar la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría emitido. Continuando con la presentación de la NIA 810, me corresponde exponer acerca de la restricción a la distribución o a la utilización o advertencia a los lectores sobre la base contable. En este caso, si los estados financieros auditados presentan una restricción sobre su uso o advierte a los usuarios que los estados financieros auditados fueron preparados de conformidad con el marco de información con fines específicos. El auditor incluirá esta información en su informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Información comparativa. La norma indica si los estados financieros auditados contienen información comparativa, se presume que los estados financieros resumidos tendrían información comparativa. Y si estos no contienen información comparativa, el auditor determinará los efectos de la omisión de la información y si es razonable. La información comparativa en los estados financieros puede consistir en cifras comparativas o en información financiera comparativa. La NIA 710 describe el modo en que dicha diferencia afecta al informe de auditoría sobre los estados financieros, incluida en especial la referencia a otros auditores que auditaron los estados financieros en el periodo anterior. En cuanto a la información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos, el auditor evaluará si esta información se puede distinguir claramente. Si el auditor concluye que la entidad presenta la información adicional no auditada y no se distingue claramente de los estados financieros resumidos, solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información adicional no auditada. La NIA 700 contiene requerimientos y orientaciones que se deben de aplicar cuando se presenta información adicional no auditada junto con los estados financieros auditados y la asociación del auditor. El auditor debe de solicitar al gobierno de la entidad el informe sobre los estados financieros resumidos. Si la dirección se niega a hacerlo,
el auditor determinará y adoptará las medidas adecuadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos contenidos en dicho documento. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.